Seguramente has escuchado hablar acerca de las dimensiones del espacio. Pues estas son tres: el largo, el ancho y el alto o la altura. Cuando mides una de estas dimensiones, se dice que la medida es lineal. Por ejemplo, si medimos el largo de la mesa y nos da 2,30 metros, esta es una medida lineal. De la misma manera podemos hacer con el ancho y con la altura separadamente, y son medidas lineales. Las líneas pueden ser rectas, quebradas, curvas abiertas o curvas cerradas, como el caso de la circunferencia y la elipse. Líneas mixtas, que están compuestas por líneas rectas y quebradas, y las líneas espiriladas o en forma de espiral. A todas estas líneas se le puede medir o calcular su longitud. Y en el caso de la circunferencia, que es una línea curva y cerrada, hay una fórmula para calcular su longitud. De la misma manera existe una fórmula para calcular la longitud de la elipse, que también es una línea curva y cerrada. Cuando medimos dos de estas tres dimensiones, obtenemos medidas de superficie o planos. Ejemplo, un terreno mide 3.500 metros cuadrados. Esto significa que hemos medido dos dimensiones. Puede ser largo y ancho, o puede ser largo y altura, o puede ser ancho y altura. Dos dimensiones nos permiten encontrar el área o la superficie de un plano. Los planos o superficies pueden ser cuadriláteros, o sea, figuras que tienen 4 lados, como el caso del cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, los trapecios y los trapezoides. Estas son figuras planas o superficies que forman parte de los cuadriláteros. Podemos también tener superficies triangulares. Hay diferentes clases de triángulos, pero son planos. Superficies circulares. Y debemos tener presente que existe una diferencia entre circunferencia y círculo. Ya dijimos que la circunferencia es una línea curva y cerrada, mientras que el círculo es una superficie o un plano. También existen superficies elípticas y superficies irregulares. A todas estas superficies le podemos calcular su área o medir su área por métodos indirectos. Existen también algunas fórmulas para hallar estas áreas,
la de los cuadriláteros, la de los triángulos, el área del círculo, el área de una elipse, y para calcular superficies irregulares ya utilizamos otro tipo de método. Por ejemplo, el método de cuadriculación, que lo veremos quizás más adelante. Muy bien, cuando a las figuras se le miden las 3 dimensiones, o sea, ancho, alto y largo, obtenemos entonces los volúmenes o cuerpos. Por ejemplo, el volumen de un balón de fútbol, es de 15 pies cúbicos. Observe que el pie cúbico indica que se midieron allí 3 dimensiones. Y esto se calcula mediante una fórmula. Los cuerpos o volúmenes pueden ser cilindros, como el caso de una lata de leche, una lata de jugo. Se caracterizan por tener 2 bases paralelas una de la otra y una altura. Los conos, ¿has visto los conos que utilizan la policía para señalar las rutas en la carretera? Estos conos están formados por una parte circular como base, y luego de los contornos suben líneas que convergen en un punto equidistante de ese plano. ¿Ha visto los conos también en los vasos que se usan para raspado? Los conos para los barquillos, estos son conos, tienen un volumen y una fórmula para calcular su volumen. Las pirámides, muy parecidas a los conos, con la diferencia de que la base de las pirámides generalmente son cuadrados o rectángulos, que nuevamente desde los contornos se elevan hasta converger en un punto superior llamado generalmente vértice. Los prismas también son cuerpos. Las esferas, ya hablamos del balón, de la canica, el globo terráqueo tiene forma circular, las pelotas de tenis, las pelotas de béisbol, softball, la bala que se utiliza en educación física, la bola de boliche, todos son esferas. Y los troncos, que son partes. Por ejemplo, cuando se corta un cono a cualquier altura con respecto a la base, obtenemos un tronco, que es parte de un cono. Y existen combinaciones también de la semiesfera con el cono. Forma lo que se conoce con el nombre de una boya. Esto es muy utilizado en navegación y se puede calcular el volumen total si haces el cálculo de la semiesfera y luego de la parte superior, que es el cono. Esta es una combinación. Ahora bien, a todos estos cuerpos que hemos mencionado, cilindros, conos, pirámide, prisma, esfera, tronco,
se le puede calcular su volumen por métodos indirectos y también usando fórmula. Haciendo un resumen, tenemos pues que cuando medimos una de las tres dimensiones del espacio, la medida es lineal. Cuando medimos dos o consideramos dos de las dimensiones del espacio, ya sea largo y ancho, largo y alto o ancho y alto, dos de las tres dimensiones, tenemos una superficie. Y se indica por un 2 en la medida, y decimos al cuadrado, pie cuadrado, metro cuadrado, pulgada cuadrada, centímetro cuadrado, etc. Y cuando consideramos las tres dimensiones del espacio, largo, ancho y alto, medimos tres dimensiones, entonces tenemos los cuerpos o volúmenes. Esto es a manera de resumen. Muy bien, cuando consideramos el tiempo en estas tres medidas que hemos enunciado, las lineales, la de superficie y volumen, entonces tenemos la rapidez lineal. Por ejemplo, cuando decimos el automóvil va a 180 kilómetros por hora, podemos escribir también como 180 kilómetros h a la menos 1, llevando la h al numerador. Recuerda que ese slash se lee por, de ahora en adelante no me diga 180 kilómetros raya h, no. Usted dice 180 kilómetros por hora. Esto es una rapidez. Rapidez, ¿por qué? Porque depende del tiempo. Rapidez lineal, porque los 180 kilómetros es una medida lineal. Entonces una rapidez lineal. En el caso de la rapidez de superficie, observa el segundo ejemplo, 785 metros cuadrados por segundo. Rapidez porque depende del tiempo, es en un segundo. Y es de una superficie porque son 785 metros cuadrados. Usted dirá, profesor, ¿y esto es posible? Sí, puede tenerse, digamos, que una concretera vacía 785 metros cuadrados de concreto en un segundo, sumamente rápido, porque la concretera va echando rápido el concreto. La rapidez de un volumen, observa el ejemplo, 50 pies cúbicos por segundo. Nuevamente, el tiempo me dice que es una rapidez, pero como son pies cúbicos y esto es una medida de volumen, esta es la rapidez de un volumen. ¿Es posible? Sí. El tiempo, por ejemplo, en que se llenan o se vacían las esclusas, ¿verdad? Las tinas de las esclusas, eso tiene una rapidez. Cuando estamos llenando un tanque de agua o algo por medio de un grifo, ¿ah? Eso también tiene una rapidez. Hay un volumen de agua en un tiempo dado que se deposita en el recipiente que estoy llenando. Así que es perfectamente plausible lo que estamos diciendo. La rapidez lineal, rapidez de superficie y rapidez de volumen. Ahora bien, si consideramos el tiempo en que procede la rapidez lineal, la rapidez de superficie o la rapidez de un volumen, tenemos entonces la aceleración lineal, la aceleración de superficie y la aceleración de un volumen. Ejemplo, un automóvil acelera a razón de 3,8 metros por segundo cuadrado. Realmente debe decirse que el automóvil acelera a razón de 3,8 metros por segundo en cada segundo.
Observa que la primera parte es la rapidez lineal en un tiempo de un segundo. La aceleración de superficie, 75 metros cuadrados por segundo al cuadrado, que en realidad se debe decir 75 metros cuadrados por segundo en cada segundo. Observa que la primera parte no es más que la rapidez de superficie, 75 metros cuadrados por segundo. Esa es la rapidez de superficie, pero se realiza en un segundo, por eso aparece el segundo cuadrado. Esto es una aceleración de superficie. De la misma manera, la aceleración de un volumen, en el caso de que tenemos en pantalla, son 960 centímetros cúbicos por segundo cuadrado. Debe decirse 960 centímetros cúbicos por segundo en cada segundo. Observa que no es más que el cambio, ¿verdad?, de esa velocidad o rapidez de un volumen en un tiempo dado. 960 centímetros cúbicos por segundo. Esa es la rapidez del volumen. En cada segundo, eso es la aceleración. Hablemos ahora de una medida experimental. ¿Qué es una medida experimental? Bueno, es una medida, pero se realiza en el laboratorio. Es el resultado de un laboratorio, de un experimento. Puede ser también de un taller, pero un laboratorio. La física es una ciencia experimental y hacemos muchos experimentos para obtener medidas, pero las circunstancias nos impiden realizar. Sin embargo, podemos decir que toda medida tiene dos partes. Toda medida experimental que realiza en el laboratorio tiene dos partes. La primera parte es el promedio de la medida y la segunda parte es la incertidumbre de la medida. Y usted dirá, ¿por qué eso, profesor? Bueno, recordarás que en la primera clase que te dije que hay dos clases de números. Los números exactos o aritméticos y los números aproximados. También te dije que todas las mediciones, y en el laboratorio de física medimos todas las mediciones, todos los números racionales o fracciones, todos los números irracionales son aproximados. Por eso entonces las medidas que realizamos en el laboratorio son aproximadas y tienen una parte, la media aritmética, que es la que ves en pantalla, la que tiene la M con la rayita arriba, y el más o menos delta de esa M con la rayita arriba es lo que se llama la incertidumbre de la medida. ¿Qué es la incertidumbre de la medida? Bueno, es lo que el valor medio, esa M con la rayita arriba, puede variar. Puede variar por un poquito más o un poquito menos. Nunca es exacto. ¿Estamos de acuerdo? Siempre puede tener un poquito más o un poquito menos. Eso se le llama la incertidumbre de la medida. Ya te enseñaré a hacer el cálculo, cómo se calcula esto en el laboratorio, tanto la media como la incertidumbre de una medida. Ahora bien, pero imagínate que te están dando algún valor, una cantidad. No se hizo en el laboratorio. No es un resultado experimental. Entonces, profe, ¿cómo le pongo la incertidumbre a ese valor? Ok, la regla dice que cuando no se conoce la incertidumbre de una medida, se supone que es más o menos la mitad de la unidad de la última cifra decimal. Por ejemplo, cuando tenemos 48,6 metros, la unidad de la última cifra decimal es la décima. Sí, porque ahí está hasta la décima. Un décimo. Bueno, la mitad de un décimo es 5 centésimos.
Por eso la incertidumbre de 48,6 metros es más o menos 0,05 metros, o sea, 5 centésimas de metro. Y la escritura correcta de la medida sería 448,6 más 0,05, cierra paréntesis, metros. En la medida 725 kilómetros, la unidad de la última cifra decimal es más o menos 1. Acuérdate, los enteros. Y la mitad de más o menos 1 es más o menos 0,5. Luego, la escritura correcta de la medida sería 725 más o menos 0,5, entre paréntesis, kilómetros. Y miremos el último ejemplo. 650 con 8 centésimas de milla. La unidad de la última cifra decimal es más o menos una centésima. Y la mitad de una centésima es 5 milésimas, o sea, 0,005. De manera que la escritura de esa medida con su incertidumbre sería 650,08 más o menos 0,005, cierra paréntesis, milla. ¿Has aprendido entonces cómo colocar la incertidumbre de una cantidad si no se conoce? Lógicamente, si en la cantidad te da la incertidumbre, tú tienes que respetarla, porque puede ser que te dan la incertidumbre por la precisión del instrumento u otros factores que se tomaron en cuenta. Pero cuando no está, ya tú sabes cómo ponérsela. Con la explicación de la clase del día de hoy, usted puede resolver la práctica 8, que tiene 5 partes. La primera ya la hicimos. Por favor, haga las otras partes y la revisamos en la siguiente clase.